Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de La ideología de los perros de Mauricio Embry. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor Mauricio Embry y de Armando Enríquez para los comentarios. Bienvenidos. Bueno, nada, muchas gracias a todas y todos por venir, por asistir a este evento. Muchas gracias también a Armando y a Librería Bonilla por la posibilidad de presentar mi libro acá en México. Este libro ya tiene bastante tiempo, en 2020, y la verdad es que para mí es un honor poder hacerlo en otro lado, en un país sobre todo al cual le tengo mucho cariño, a pesar de que es primera vez que me encuentro en estos lares, ¿no? Pero siempre me he sentido muy unido a México por muchos aspectos, muchas razones, y además con Armando hemos tenido varias colaboraciones en algunos podcasts, ¿no? Y diversas también publicaciones en algunos cuentos en Artefactos de Letras. Así que muchas gracias Armando, muchas gracias también, ¿cierto?, para la librería Bonilla y a los asistentes. Bueno, pues como dice Mauricio, antes que nada agradecerles a todos el haber venido, y así como Mauricio siente una relación con México, curiosamente el azar a mí me dio una relación con Chile que no conozco yo Santiago, ni conozco nada de Chile, más que de repente en los años 70, como estudiante de la secundaria, de la preparatoria en el Colegio Madrid, tuve muchos compañeros que llegaban de Chile, de ese Chile que tenía destruido a Augusto Pinochet. Jóvenes que contaban historias de horror y que trataban de olvidar todo acá en el país al que habían llegado. Y que el Colegio Madrid, que tiene esa tradición de arropar los exilios, en esos años 70 teníamos los exilios argentinos, uruguayos y chilenos, y entonces tuve buenos amigos chilenos en aquel entonces, que después, pues la vida nos separa y demás, pero cuando yo empecé a hacer publicidad en los años 90, también tuve la fortuna de conocer un productor chileno en Grey, México, y ahí otra vez el nexo chileno. Y luego llegué a la librería Bonilla, mi amigo Juan, empezamos a hablar de fútbol americano, y el que me abría la librería todos los jueves en la noche era André Ursúa, y André no sabía nada de fútbol americano, pero era otro compañero chileno al cual estimo y desde hace mucho tiempo, igual que Manuel Illanes. Conozco desde sí fue antes de la pandemia, ¿verdad? Pues después ya no sé, pero bueno. Y luego, durante la pandemia, Emilio Domínguez participaba en un podcast que hasta la fecha sigo haciendo, que se llama Una charla como cualquiera. Y Emilio me dijo, tengo un amigo escritor chileno que escribió un libro que se llama La ideología de los perros. Y como todos estábamos encerrados, pues fue muy fácil conseguir el libro por medio de esto. Si mal no me acuerdo, yo le decía a Mauricio, creo que fue por Gandhi y además impreso bajo demanda. Hicimos un podcast con Mauricio en aquella época, él en Santiago, nosotros acá en México, sobre este libro que a mí me gustó mucho. Hace rato decía Mauricio, las diferentes generaciones de chilenos que han sufrido la dictadura de Pinochet y de diferentes maneras. Y entonces me acordé perfectamente de aquellos que llegaron, aquellos chavos de la edad mía de 12, 14 años, que llegaban a México aterrados, sin nada, algunos sin padres, historias de repente aterradoras, que era la primera generación, ¿no?
Y cuando yo leí La ideología de los perros y me encontré con esta generación de los hijos de aquella primera etapa de la dictadura, me dio mucho gusto, por un lado, leer una novela que es entretenida, que tiene puntos de diversión, pero que es muy reflexiva y muestra todo lo que va pasando soterradamente en una sociedad que aún tiene la dictadura presente u omnipresente, ¿no? Decías hace rato, o sea, el hecho de que Pinochet estuviera todavía vivo, senador vitalicio, seguidores, pues nos demuestra que por más que queramos contarnos una historia de una manera políticamente, creamos que es la manera correcta, habrá quien siga pensando que es la manera incorrecta de contarla. Pero más allá de estas reflexiones que están en la ideología de los perros de Mauricio, lo que hay es una gran novela de infancias, de reflexión, de juventud, que tiene todas las características de una novela que es divertida, que es entretenida, que como desde un principio yo siempre le dije a Mauricio, yo leo Sopaipilla y pienso en un postre que hacía mi abuela, que era de Chihuahua, que era la galletita de harina frita, pero le ponía miel. Y acá luego me entero que las sopaipillas les ponen mostaza. Entonces esto me cambia la idea, pero me gusta mucho la idea de una novela que resulta también tan familiar, que me lleva a la cocina de las casas de la clase media chilena y que además pues, nos hace pensar qué escribiríamos nosotros en México sobre nuestra cocina o cómo lo escribiríamos. Y entonces se vuelve una novela que, además de ser una novela en toda la extensión de la palabra, con una anécdota, con una aventura, con unos personajes que resultan entrañable uno y los demás no tanto, y uno definitivamente no. Pero también es una reflexión, y es una reflexión que la miran, yo me imagino, diferente en Chile, de cómo la miramos en México o cómo la podríamos mirar los que conocimos aquellos chavos que llegaron en los años 70 a México, con historias realmente de terror, ¿no? Entonces, yo sí quiero decir que La ideología de los perros es una novela que, sin ser estas novelas de hoy en día que abusan en el horror o en el terror para hacer el símil con lo que vivimos o hacer la metáfora con lo que vivimos, se vuelve una novela muy cotidiana, en la que hay mucha empatía, pero tiene esos mismos horrores aquí contados y nos hace reflexionar. Y yo sí creo que hay una novela aquí que vale la pena leer y que, bueno, pues no hay más que leerla. Sí, bueno, muchas gracias, Armando, por esa presentación. Me deja muy bien parado por lo demás. Quizás demasiado, bueno, se hacen muchas expectativas. Pero sí, básicamente creo que lo principal, diría yo, de la novela es precisamente el tema es la aventura, ¿no? O sea, a pesar del contexto político que es fundamental, hay un elemento de aventura infantil, ¿no? De esta novela de iniciación, de esta primera aventura que tú tienes cuando eres un niño, y que realmente te transforma, ¿no? Que por eso quizás uno de los epígrafes de Stand By Me o Cuenta Conmigo de la película, ¿no? Que es como nunca volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años, porque también hay mucho de esa película como en cuanto a la atmósfera, ¿no? Básicamente un grupo de niños y como estos niños con sus juegos infantiles, sus los dibujitos animados, los bonitos animados, como decimos en Chile, caricaturas, ¿no? que veían en esa época, en los 90, 98, por ahí también está la novela,
y cómo ese mundo infantil de pronto se ve, no sé si la palabra destruido, pero se ve invadido por un aspecto que es propio de la adultez, que es la política. Y cómo a partir de la detención de Pinochet en Londres, que es un evento clave en nuestra política, ¿no? Eso se introduce en la vida de los niños y destruye de alguna manera ese mundo seguro, ese mundo como digo yo, de anime, ¿no? De fútbol, y, y descubren realmente la política. Porque en realidad, como en algún momento he comentado, entre el año 90 y el año 98 en Chile, el año 90 viene el final de la dictadura, empieza un gobierno democrático, pero realmente, y tú también lo comentabas, realmente Pinochet se mantiene como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de que alguien opinara distinto de lo que realmente decía Pinochet, porque si no, básicamente había otro golpe de Estado. Entonces, luego se hace senador vitalicio. Por lo tanto, digamos que durante todo ese periodo entre el 90 y el 98, salvo internamente las personas que eran los políticos que habían sido perseguidos, torturados, que tenían familiares desaparecidos, no se comentaba mucho de política. Era un periodo de dormición, por así decirlo, en donde la política era incluso también, daba miedo hablar de política, a gente le daba miedo hablar de política porque sabían que era lo que se había significado en los 70 y los 80 en Chile, que era básicamente la muerte, la tortura, el horror. Y con la detención de Pinochet en Londres hay un recrudecimiento de esta situación política, ¿no? Las divisiones del país quedan marcadas, y creo que también lo he comentado en algún otro momento, ocurre que aquellos que de alguna manera eran más, que eran de derecha, que eran pinochetistas, son los que ahora salen a protestar porque Pinochet está detenido en Londres, ¿no? Y hacían cosas ridículas, como decía, como no sacarle, o sea, un alcalde que no quería sacarle la basura a la embajada, no me acuerdo si Inglaterra o España, en castigo porque habían detenido a Pinochet en Londres por orden de un juez español. Entonces, ese mundo político me interesaba poder reflejarlo, pero a través de la mirada infantil, ¿no? En Chile hay películas que tratan de eso, principalmente una Machuca, ¿no? Que también de alguna manera es una fuente de inspiración, pero está ambientada en los 70 y cómo una amistad de alguna manera se rompe a partir del golpe militar, ¿no? La dictadura militar. Y esto de alguna manera viene siendo una segunda patita, en donde a través de la infancia se puede ver el contexto político de post-dictadura, que es un contexto que, si bien está abordado, a mí me parece que no está abordado suficientemente desde el punto de vista de ficción. Es decir, hay muchas crónicas, hay periodismo sobre la detención de Pinochet en Londres, pero no había, salvo un caso de una autora que justo coincidió, que escribió en la misma época, que es Bernardita García, salvo ella, yo no conocía tantos casos de gente que escribiera sobre la detención de Pinochet en Londres, y por lo menos en la experiencia que tuve en su momento cuando era niño, 11 años, más o menos 11 años, hubo una división, ¿no? En los mismos niños, en el curso. Es decir, al momento en que viene la detención de Pinochet en Londres, te preguntaron, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Que eres pinochetista o comunista? ¿No? Esa era la pregunta. Y de alguna manera eso era algo ajeno al mundo infantil que se venía llevando en su momento. Por eso es que de alguna manera me interesaba tratar esto, es decir, el horror de la dictadura y todo, pero a través de la mirada infantil y principalmente de la aventura, ¿no? Porque no sé si la palabra suaviza el horror de la dictadura, pero lo pone en un lugar de omnipresencia que maneja todos, o que está presente en todos los aspectos de la vida de la sociedad chilena, ¿no? Sí, es que yo creo que de hecho justo estábamos viendo un libro acá, en la librería, que era un ensayo sobre Hannah Arendt, ¿no? Que habla sobre la banalidad del mal. De alguna manera es interesante porque uno siempre cree, quizás porque ve muchas películas de Hollywood, porque uno tiene o creció con una formación muy judío-cristiana entre lo bueno y lo malo, de que realmente el horror
pareciera como que está situado en un lugar como específico, ¿no? Como aislado del resto. Pero en realidad el horror es parte cotidiana del día a día. O sea, una persona que es torturadora es padre y le puede hacer cariño a un perro. O sea, a Hitler creo que le gustaban los perros. Entonces, a lo que me refiero es que a veces hay esta cosa como del mal que no es como el mal caricaturesco, villanesco, como de tipo película de James Bond, sino más bien que son personas que pueden ser tu vecino. Es decir, había un documental en algún momento que decía como mi vecino es torturador, ¿no? Durante mucho tiempo había gente que no sabía quién tenía al lado, ¿no? Y todavía, o sea, lo que me refiero es que el pasado político de las personas es algo que se desconoce. Y por eso que me interesaba poder tratar este tema del horror, pero a partir también de algo que es tan inocente como son los niños. Porque el horror y la inocencia están mezclados en la realidad, no están separados de manera maniquea, así, aquí está un lado, aquí está el otro, sino que todo confluye en algo común, ¿no? Y efectivamente, en Chile, por nuestro pasado político, ¿no? Y presente también, hace pocos años tuvimos un estallido social y hubo gente que también terminó siendo muy reprimida y sin ojos, por ejemplo, ¿no? Y muertes también. Entonces, no es algo que pertenezca solo al pasado, ¿no? También en países actualmente está ocurriendo represiones muy fuertes de protesta y muertes también, ¿no? Entonces, y la vida sigue también. O sea, al día siguiente igual hay que comer sopaipilla, igual hay que trabajar. Entonces la sopaipilla y la tortura, aunque parezcan elementos tan ajenos, son siempre parte de lo mismo, porque la realidad es mucho más compleja y eso es lo que me interesaba también un poco mezclar. También hacer este símil entre la inocencia infantil y el horror de la dictadura. Y eso, además, como tú dices, esta complejidad de la realidad, solamente la riqueza de una novela que puede quedar, porque lo demás, los ensayos, como tú dices, son muy directos, son muy enfocados en un solo tema, ¿no? Es la literatura, es la novela la que te permite de repente mostrar todas estas complejidades sin hacer patente, como dices, sin llegar al melodrama del bueno, el malo y el feo, ¿no? Sí, o sea que la gracia de la novela, yo creo que, y en general de la ficción, de la literatura, ¿no? Es que te permite crear personajes que realmente reflejen, o que, con los cuales eventualmente tú te puedas sentir representado, ¿cierto? O no, no. Pero de alguna manera que tú puedes entender cómo este tema no es, como bien dices tú, a ver, ¿cómo lo planteo de otra manera? Un ensayo es demasiado teórico como para poder aprehenderlo de una manera directa, ¿no? Uno aprende más en una película, un libro sobre un tema político, que estudiando sobre el proceso histórico político propiamente tal. O sea, por ejemplo, La lengua de las mariposas, por ejemplo, es una película que trata el tema en España, ¿no? Y por ejemplo, eso la inocencia de ese niño, por ejemplo, es más compleja que un estudio sobre la guerra civil o la dictadura, que sí es más, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente coincido y también creo que algo que hace que algo sea literario no es difícil siempre, ¿no? Decir que es la literatura o no, pero siempre tratar de evitar de no caer siempre en como este personaje es totalmente bueno, este personaje es totalmente malo, porque como decía, todo se va entremezclando. O sea, Hitler también quería a los perros y se enamoraba y la gente hace actos horrorosos y también puede esos mismos actos horrorosos tener, si esa misma persona que hace esos actos horrorosos, tener gestos de bondad eventualmente, ¿no? Y en ese sentido, por eso la decisión también narrativa es contar la historia desde el hijo de un ex militar, que eventualmente está acusado también, no acusado, pero como testigo, ¿cierto?, de una posible, cierto caso de violación de derechos humanos. Entonces, es contar la historia desde también un lugar tradicionalmente, digamos, villano, ¿no me explico? Y eso es lo que me interesaba contar, no solamente, y no, obviamente no para justificarlo, sino más bien para poder comentar de cierta manera, a través de la novela, esta situación de la banalidad del mal, que comentaba.
que como dices, luego puede ser totalmente al revés. Puedo poner a una persona de estas buenas conciencias que viven en sacristía casi, y que comete actos terribles. O sea, claramente. No, Claramente. O sea, por eso es que la verdad es que la mayoría de la gente que es demasiado como moralista muchas veces también tiene esa cosa como de represión que genera a su vez también a veces, no siempre, actos de horror. Y bueno, yo quisiera invitarlos a que si tienen preguntas para Mauricio, se las hagan de una vez. Yo, a mí me encantaría saber, hola, a mí me encantaría saber, sabiendo que en México hay una repercusión interesante de la narrativa de la dictadura. ¿En qué novelas, o en qué relatos, o en qué autores, o con qué autores sientes que estás dialogando plenamente? ¿Y de cuáles te desmarcas por completo? ¿Cuáles dices, esto sí de plano no, ya pasó, ya no tiene que ver? Es una muy buena pregunta. Difícil, así que voy a tomar agua primero para... Yo diría que, en primer lugar, es inevitable que uno, bueno, como chileno, la influencia que tiene en mi generación Bolaño, Roberto Bolaño, es inevitable, ¿no? Creo que uno puede tratar de ir a la contra de cierta manera porque hay que matar al padre también, pero es inevitable pensar que uno tiene esa influencia. Y cuando uno lee, por ejemplo, 2666 o incluso la literatura nazi en América, en donde hay autores, ¿cierto?, ficcionados, biografías de autores ficcionados que realmente son o siguen temas o ideologías fascistas, ¿no? Entonces, uno ahí de alguna manera está dándole vida humana a alguien y no solo villanizándolo. Entonces, en ese sentido, creo que Bolaño es una influencia marcada desde un punto de vista claro. Por otro lado, en Bolaño también siempre está esta cosa, por ejemplo, en 2666, asesinatos horribles, horrorosos, que también tienen mucho que ver con México, ¿cierto? Directamente. Pero a la vez también ocurre que hay un personaje, ¿cierto?, que se llama el penitente endemoniado, ¿no? Y que va y que se orina en la iglesia. Entonces, está todo este tema, como digo, de la banalidad de que lo que significa el orinarse, ¿no? Y que de alguna vez, o sea, que de alguna manera también eso opaca las muertes, ¿no? Como que empieza a hacer noticia más el penitente endemoniado, que posiblemente pueda ser o estar relacionado con los asesinatos, que las víctimas, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido también está lo que mencionaba de la banalidad, como el horror del mal, ¿no? Esto de la orina, por ejemplo, de la iglesia, versus, ¿cierto?, las muertes y el horror. Entonces, hay una mezcla. Por otro lado, también Zambra, que también es un autor relevante hoy y que vive también en México, es un autor chileno. En su libro Formas de volver a casa también aborda el tema de la infancia en dictadura. De hecho, un poco lo que comentaba Armando de la literatura de los hijos, él menciona directamente que en aquella época, cuando la generación de Zambra era chica, no era niña, chibolos, como dicen en el Perú, o chavitos, como dicen acá en México, o cabros chicos, como decimos en Chile. La verdad es que ellos eran personajes secundarios de la historia principal, que era la historia de las torturas, en donde los protagonistas eran los padres, ya sea porque eran torturadores o porque eran torturados. Y en ese sentido, ellos venían siendo personajes secundarios. Entonces, eso yo de alguna manera quise abordar y pensaba que esta es como la historia de los nietos en el sentido de postdictadura, pero y ahora que tengo casi 38 años ya no digo eso porque ya soy de medio uso, ya de literatura y los nietos ya no va mucho. Pero sí creo que por ahí creo que hay una influencia importante. Y también en cuanto a esquema, los capítulos de alguna manera igual están estructurados como, no digo que no tengan continuidad, pero cada capítulo podría ser leído como un pequeño cuento, o esa fue mi intención. Y hay una influencia directa de alguien que fue profesora mía, que es Samantha Schweblin, que
autora argentina, que también ella, de cierta manera, digamos, tú tienes su propia teoría del cuento, y donde hay una estructura muy marcada y donde la clave siempre es la estructura. Es decir, desde dónde tú cuentas la historia y cuando tú ya tienes la estructura y tienes de alguna manera un límite, y habla de los límites, ¿no? ¿Qué me refiero? Por ejemplo, un límite, vamos a contar la historia desde la perspectiva de esta botella de agua. Y no te sales nunca de ese límite, de contar la historia de esa botella de agua. Entonces, cuando tú logras entender eso, y lo importante que implica lo que no cuentas, más que lo que cuentas, ahí tú tienes de alguna manera una estructura interesante, porque si yo cuento la historia desde una botella de agua, estoy dejando de lado un montón de cosas más, y eso es más enriquecedor, porque, insisto, lo que no cuentas, los silencios, es más que lo que finalmente cuentas. Entonces, yo diría que hay 3 ejemplos, para no dilatarme más, de influencias claras que hay, y bueno, también ya comenté la influencia cinematográfica, ¿no? Que claramente están como Cuenta conmigo y como Matuca, por ejemplo, ¿no? Ahora, es más difícil la segunda parte, por eso partí por la primera, porque ¿qué literatura yo me enmarco? Yo más bien diría, no sé si como mencionar algún autor o autor en particular, pero insisto en que me trato de enmarcar de aquella literatura que sea muy de héroes, ¿no? A mí no me gustan mucho los héroes que son perfectos, son muy demasiado poco humanos, ¿no? Porque creo que todos tenemos un aspecto de villanos, de cierta manera, o sea, todos somos el villano para otros, ¿no? O sea, alguien que termina una relación puede ser el villano, ¿cierto? De la persona que fue su expareja y viceversa, ¿no? Pero además, objetivamente, todos tenemos un lado, una sombra junguiana, por así decirlo, ¿no? Y que está, claramente. También me gustan los perdedores, por lo tanto, cualquier tipo me gusta la gente que pierde en general, desde todo sentido, desde los perdedores políticos, ¿no? Desde los perdedores económicos y también desde los perdedores en la vida en general sentimental, ¿no? Me gusta eso. Eh, eh, entonces, en ese sentido, creo que cualquier literatura que vaya de héroes muy importantes o de mucho moralismo o muy sentimentaloide también, creo que me gusta el humor. Un poco lo que mencionaba Enrique, o sea, perdón, Armando, mencionaba Armando, era que había humor en la novela. Y, por ejemplo, un maestro también que tuve, que fue Juan Pablo Villalobos, él también tiene una novela, Fiesta en la Madriguera, donde aborda temas de narcotráfico, ¿cierto? También desde la perspectiva infantil, y tiene mucho humor, porque los niños a veces no entienden también las cosas. Entonces, el abordar el aspecto el abordar la historia desde una perspectiva infantil te permite también jugar con el humor, de temas que no comprendes, ¿no? Entonces, alguien que sea muy sentimental o muy de este es el héroe o este es el villano, y le ponga mucho como cliché, por así decirlo, es lo que no me gusta. O sea, buscar romper el cliché siempre, a pesar de que uno siempre lo tiene, porque el cliché finalmente es algo que se hace popular como un meme, ¿no? Y se hace popular porque es útil, porque es interesante, porque te hace sentido. O sea, la primera persona que dijo que los ojos azules de alguien eran como el mar, o sea, yo aplaudo a esa persona porque en su momento eso fue algo súper interesante, súper innovador, y fue algo que se le tiene que haber ocurrido a alguien por primera vez, y en ese momento, o sea, fue genial. El problema es que cuando eso se transforma en un cliché, porque se vuelve un meme, ya después alguien que lo vuelve a utilizar ya no está ocupando su creatividad y tampoco está diciendo nada, porque ese algo ya no dice nada, ya no transmite. Entonces, yo más bien diría que eso, no voy a ser bastante amarillo en esto, no enseñar ningún autor o autora en particular, pero sí creo que hay mucha literatura que abunda y que tiene que ver con lugares comunes, historias que como clones, ¿no? Yo más bien diría tratar de evitar historias clones en donde todas las historias vuelven a ser parecidas. O sea, yo creo que, por ejemplo, en Netflix hay un montón de series que pueden ser muy buenas, pero son todas muy parecidas, siguen el mismo esquema, no innovan, no innovan ni en estructura ni tampoco en trama, porque las tramas son muy pocas en realidad, ¿no? Desde mi punto de vista siempre son el amor y la muerte, básicamente, ¿no? El viaje quizás, pero para mí el viaje está incluido también dentro de ambos temas. Ahí soy freudiano, eros y tánatos, amor y muerte, y listo, ¿no? O sea, así que esa sería mi respuesta larga, que no responde nada, pero fue un intento.
Si hay algún otro comentario, consulta, pregunta. ¿Algo más que quieras decir, Mauricio? No, agradecer básicamente la posibilidad de poder presentar el libro acá en México. No sé si tú tienes alguna otra pregunta. Yo lo que te preguntaría es, después de 5 años, ¿cómo ves el libro hoy en día? O sea, una forma es la forma de verlo en el momento de publicarlo, con la emoción de terminar el proceso, y ahora que ya reposó, que ya caminó por varios, que ya no es tuyo, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo veo de manera mucho más positiva que cuando lo escribí, pero tampoco lo leería de nuevo, porque si lo leo de nuevo voy a encontrarle 15.000 errores, comas, puntos, de cosas que habría hecho distintas, precisamente de clichés que encontraría. Así que, pero sí me quedo como con la buena recepción en el sentido que mencionaste tú. Es decir, con la buena recepción en cuanto a que creo que su simplicidad en cuanto al lenguaje, en cuanto también a llegada, ha hecho que haya personas que lo hayan disfrutado y al mismo tiempo le haya permitido esta reflexión. Es decir, como que lo que valoro más quizás en esto y que no me ha resultado quizás tanto en otras cosas que he escrito en otros momentos, es lograr a través de un lenguaje más sencillo hacer una reflexión un poquito más profunda. Entonces en ese sentido yo diría que me siento como muy contento y muy agradecido también. El libro la verdad que me ha dado muchas alegrías en cuanto a como digo, como comentarios que nunca esperé que me hicieran o como de pronto lecturas que tampoco se me habrían ocurrido, o sea, como lecturas que yo no tenía en mente cuando las escribí y que en ese sentido, eh, como digo, me han dado mucha alegría, pero también, obviamente, si yo lo leo ahora, algo que escribí hace 5 años, también hay un alejamiento, porque yo igual soy otro, como todos estamos siempre cambiando, el libro sigue ahí, pero si yo lo leo de nuevo, yo realmente ya soy otro. Yo no podría escribir este libro nuevamente, no, porque yo ya no soy la persona que era cuando escribí ese libro. Pero en esa simplicidad que tú dices, hay una gran complejidad y hay un trabajo mucho más que escoger un tema sencillo y demás, porque una cosa es que sea un libro fácil de leer y otro es que es un libro fácil. Sí. Pero es que justamente a eso iba. O sea, volviendo, yo creo, principalmente, o sea, no sé, por ejemplo, yo leo Bonsai, que es de Sandra, y leo un libro que, si yo lo leo, digo, ¡ay, qué sencillo! De verdad, no alguien, por ejemplo, podría pensar que fue sencillo escribir ese libro. Probablemente fue muy, muy difícil, porque escribir un libro con esa sencillez y a la vez esa profundidad es lo que es realmente complejo. Obviamente, con eso no estoy diciendo que uno tenga que escribir siempre de manera sencilla. Yo, insisto, soy un partidario de que se innove la literatura, pero también no es la innovación por la innovación. Es decir, también, bueno, volviendo a la pregunta que me hacían anteriormente, tampoco me gusta la gente que intenta como escribir cosas como súper ultra complejas solo porque sean súper ultra complejas. ¿No? Me gusta que tengan un sentido, una estructura y que se innove, pero no solo por ser como por estar en la onda o por decir, hoy escribí esto muy difícil que nadie lo puede entender. Pero por eso mismo me maravillo cuando leo un libro que es muy sencillo y que puede ser complejo. Por eso ahí coincido contigo. O sea, Bonsai, el mismo, bueno, 2616 no sé, porque tiene cosas más complejas, pero me refiero a a lo que me refiero es que no es James Joyce escribiendo un monólogo interior, ¿no? Pero igual James Joyce es increíble. Solo digo que, por ejemplo, un libro, escribirlo con la complejidad que tiene 2666 o Bonsai de manera sencilla, en donde tú tengas y lo leas y te sea entretenido y además reflexiones, es lo realmente complejo. Así es. ¿Puedo plantear otra pregunta? Claro. Siempre que... siempre que se habla de literatura chilena o de narrativa chilena, y sobre todo con esta temática, lo primero que se piensa es en la literatura del yo. Y algo que no está mencionado, que no está abordado aquí, es precisamente el concepto de literatura del yo o autoficción. ¿En dónde los pones?
dentro de este trabajo? ¿Te importan? ¿No te importan? A ver, a mí me importa mucho la literatura del yo, de hecho, en muchos aspectos, a ver, voy a partir desde antes. Para mí, toda la literatura, entiendo lo que te refieres con literatura del yo, con autoficción, ¿no? Pero partir de la base de que todo lo que uno escribe siempre es parte de uno, ¿no? Entonces, aunque, o sea, no sé, aunque uno lea, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Y pueda ver que Tolkien escribió sobre raza, ¿cierto? Y sobre un montón de cosas que son fantasías, ¿cierto? Pero también hay muchas cosas de él ahí, porque también él vivió la guerra mundial, ¿no? Entonces, hay elementos de eso si uno lee El Señor de los Anillos. O sea, lo que me refiero es que la fantasía también es, o sea, aun cuando el personaje sea totalmente distinto de uno, es uno. Incluso los villanos, de hecho los villanos son probablemente lo más parecido a uno, aun cuando uno no haga lo que hacen los villanos de las novelas o que uno crea o intenta crear, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se separaría tanto como la literatura del yo no sé si me explico, ¿no? Sí. Pero por otro lado, creo que mi novela sí tiene mucho de literatura del yo, porque si bien no, el personaje no se llama Mauricio, ¿no? Tiene elementos de mi infancia, y por lo tanto están también ahí en literatura del yo. Y por otro lado, yo diría que la literatura del yo es tan antigua que Dante ya la hizo, ¿no? Porque en la Divina Comedia él se pone como personaje. Por lo tanto, él ya ahí hizo autoficción en la Edad Media. Entonces, en realidad no es algo nuevo, solo es algo que va cambiando y que cuando uno le da un poco de marketing se vuelve más. Eso diría yo. Yo creo que con eso damos por concluida la presentación de la ideología de los perros. Los invito a adquirirla aquí en la librería Bonilla. Y Mauricio, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes, además encantado de poder estar en este país, en esta ciudad que me ha encantado la primera vez que vengo y la verdad que me quedaría vivir feliz.